En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. A ti que nos estás escuchando, nunca nos cansaremos de agradecer ese aporte de energía que nos proporcionas cada vez que decides evadirte unos minutos con Totus Podcast. El programa de hoy se lo vamos a dedicar a una serie que los nacidos en los 70 y principios de los 80 seguro que les suena. El título de esta serie vino a España traducido de una manera que me parece que fue extremadamente literal. ¿Tú qué piensas, José? Hola, Antonio. Cierto. Y es algo que a mí, al menos, cuando comencé a ver la serie, me causó cierta confusión. Creo que se optó por traducirlo en masculino, ya que en inglés no se marca el género gramatical de las palabras y, como en español el género gramatical es el género no marcado, es decir, por simplificarlo, es algo así como el género neutro, se tradujo finalmente como enano rojo. El problema es que por mucho que nos empeñemos en que el género masculino es el género no marcado, en muchos contextos no se percibe como tal y genera ambigüedad o confusión. De hecho, una Red Dwarf no es otra cosa que una enana roja, es decir, un tipo de estrella que es a lo que se refiere en definitiva el título de la serie y que en español es de género femenino, enana roja. Por lo tanto, hacemos bien en llamar a este episodio de Totus Podcast Enana Roja. Fíjate que es una serie que se empezó a emitir en la BBC en el año 1988. De esta serie del tipo que se llama sitcom. Comedia de situación, ¿no? Exactamente, la típico comedia de situación o comedia de enredo también que se le dice. Seguro que quien nos está escuchando ya sabe que se trata de la tradicional comedia televisiva que se desarrolla con pocos personajes, que son fijos en cada episodio y cuya acción se desarrolla en pocos escenarios y con el típico efecto de risas enlatadas. En el caso de Enana Roja, en esos primeros maravillosos episodios, la acción se desarrolla a bordo de la nave espacial minera que da nombre a la serie. Y con unos pocos personajes muy bien definidos. Eso es. Tenemos para empezar a Dave Lister, un gañán que despierta después de estar accidentalmente 3 millones de años en animación suspendida. Ahí es nada. Me recuerda un poquito a Futurama. Sí. No sé si te recuerdas, ¿no? Claro. Cuando despierta el ordenador central de a bordo, Holly intenta hacerle entender que es el último ser humano vivo. ¿Dónde están todos, Holly? Están muertos, Dave. ¿Quiénes? Todos, Dave. ¿Que el capitán Hollister? Todos están muertos, Dave. ¿Todd Hunter? Todos están muertos, Dave. ¿Selby? Han muerto todos están muertos, Dave. ¿Y Chen? ¡Qué coñazo! Sí, Chen, todos están muertos, Dave. Para hacerle compañía, el ordenador programó el holograma de Arnold Rimmer, técnico de segunda, superior de Dave Lister y también su compañero de litera, del propio Dave Lister. Y para completar el elenco tenemos a Gato, una especie de mezcla de humano y gato que empezó a evolucionar de una gata embarazada que tenía Lister. Aunque la serie empezó de forma muy modesta, acabó convirtiéndose en serie de culto y sobre ella se han seguido grabando temporadas y películas hasta el año 2020 y más allá. En esos primeros capítulos se puede advertir que no contaban con muchos recursos, pero que los aprovechaban estupendamente. Y no lo tuvieron fácil sus autores, que se llamaban Rob Grant y Doug Naylor. Todo parte de una idea que titularon Dave Hollins Space Cadet y que emitían en un programa de la BBC Radio 4 a mediados de los 80, un canal de radio secundario pero con muchos seguidores en el Reino Unido. Una idea inspirada en series y películas como Star Trek, pero dentro del género cómico. Y se vinieron arriba, ¿eh? En algún momento creyeron que era buena idea trasladar ese concepto, que era de la radio, pues a la televisión. Pero los controladores de la BBC no vieron que una comedia espacial pudiese tener popularidad. Así que reescribieron el guión y siguieron insistiendo. Hasta que en 1986... un año después del estreno de Regreso al Futuro, todo hay que decirlo, consiguen una pequeña dotación presupuestaria para hacer realidad la serie. Pero no se libraron de las dificultades, José, porque cuando estaban ensayando para los primeros episodios se inició una huelga de electricistas que retrasó el estreno de la serie todo un año. Pero bueno, que al fin, el 15 de febrero de 1988, Enana Roja emitía su episodio piloto en la segunda cadena de la BBC. Un episodio en el que todo el equipo se jugaba la continuidad
o el fracaso de una idea sobre la que llevaban trabajando 5 años y cuyo guión fue rechazado hasta en 3 ocasiones. Y precisamente creo que por ese motivo titularon ese primer y arriesgado episodio The End. Es decir, muy oportuno. El final. Quizás porque pensaban que la idea no iba a llegar demasiado, que no iba a llegar a buen puerto, más que por la trama argumental que trataba el fin de la humanidad. Además, ¿no? El fin. Es el episodio en el que se presentan los personajes de los que hemos hablado antes, que son los únicos que quedan después de una fuga radiactiva. Dave Lister es condenado a pasar un tiempo en animación suspendida, por no decir dónde se encontraba su gata embarazada. Un gran delito. Efectivamente. Mientras está en dicha animación, sucede lo de la fuga de la radiación, la evolución humanoide de la cría de gata de Lister y todo lo demás. Por cierto, que no hemos dicho los nombres de los actores, que como no son muchos, pues los vamos a quitar. Craig Charles como Dave Lister, Chris Barry como Arnold Rimmer, el holograma, Danny John Jules como el gato, y Norman Lovett como Holly, el superavanzado ordenador de a bordo. Gran ordenador. Solo los más frikis de este tipo de series, como los aquí presentes, saben la anécdota de que aquel primer episodio sufrió bastantes cambios a última hora. Antes de la emisión, a los autores les asaltaron 1000 dudas y metieron prisa para grabar escenas nuevas y regrabar algunas a las que habían dado antes el visto bueno. Y acertaron con los cambios. Más de 5 millones de espectadores tuvo ese primer capítulo. Y lo mejor de todo, con buenas críticas. Y en Estados Unidos, expertos en hacer propias versiones de éxitos ajenos, Sí, ¿no? sí, y tanto. Lo siguen haciendo hoy día, también lo intentaron con esta serie. Pero por suerte o por desgracia, no pudieron obtener el reconocimiento que sí obtendrían años después con, por ejemplo, la serie The Office. Oh, maravillosa serie. Claro, también The Office, bueno, todo el mundo conoce la versión americana, pero originalmente era una serie británica, ya le dedicaremos un programa, ¿no? Eso. Pues de Nana Roja grabaron un episodio piloto en 1992. En ese episodio contenía la misma historia que el primer episodio de la versión original británica, pero con actores estadounidenses. Claro. El programa esencialmente siguió la misma historia que el primer episodio de la serie original, utilizando actores estadounidenses para la mayoría de los papeles principales. Como todos tenían un aspecto caucásico, se bromeaba diciendo que la versión estadounidense se debería haber llamado Enana Blanca. Anda. No quedaron nada contentos con el resultado, intentaron enmendar aquella insatisfacción con un segundo episodio piloto, pero también fue un desastre de mezcla de escenas, ¿no? Incluso tomaban imágenes de otras series. Anda, qué listos. Cambios de personalidad de los personajes respecto a la versión original, lo dicho, un auténtico desastre. Por eso nunca se llegó a emitir y me atrevo a pensar que menos mal, porque la versión británica ya es lo bastante buena. Sí, menos mal. Es que la versión original de Nana Roja posee aquello que se reconoce como humor británico. A ver, ¿tú te imaginas un remake estadounidense de La vida de Brian, por ejemplo? Por favor, no. Quita. Y es que no podemos dejar de recomendar sobre todo los primeros episodios de la primera temporada de Nana Roja. El desarrollo de aquellos argumentos exploran hasta el humor más absurdo, las diferencias irreconciliables de los personajes que están obligados a convivir. Personajes cobardes, engreídos, vagos, incompetentes. Vamos a recordar que estamos hablando de Nana Roja, no del Parlamento, ¿no, Antonio? No estamos hablando del Parlamento porque a estos personajes sí se les llega a pillar cariño. Es de un mérito tremendo esa capacidad que tuvieron, tanto guionistas como actores, a la hora de tejer las tramas con esos hilos de sarcasmo, de drama, de gestos, de efectos especiales muy básicos, haciendo incluso referencias a películas y libros de éxito de aquella época. Mira, hay un dato que conocí hace poco y seguro que te vas a enterar ahora. El personaje del holograma, llamado Arnold Rimmer, y que tan maravillosamente fue interpretado por Chris Barry, llegó a ser ofrecido a Alan Rickman y a Alfred Molina, o dicho de otra manera, al actor que interpretó Severus Snape en las películas de Harry Potter y al que interpretó el Doctor Octopus en las de Spider-Man. Anda, vaya, no lo sabía. Fíjate, vamos, que no solo les ofrecieron el papel, sino que llegaron incluso a hacer las pruebas de audición. Pero al final se impuso Chris Barry, e insisto, no hay mejor Arnold Rimmer que él. De acuerdo. Tampoco habría quedado mal, con cualquiera de esos dos, que son unos actorazos. Pues mira, es posible ver a Alan Rickman interpretando un papel relacionado con naves espaciales en la película de Héroes fuera de órbita, que es del año 1999, y es muy divertida, te la recomiendo. Y volviendo a Enana Roja, quisiera destacar otros dos aspectos de aquellos primeros capítulos: la sintonía y el mensaje con el que Holly, el todopoderoso ordenador de a bordo, iba introduciendo los capítulos. La sintonía porque, a ver, ¿cómo definirla?
Tiene una parte instrumental sombría y tenebrosa. Inolvidable. Sí, una fórmula extraña para una serie cómica, que sin embargo funciona perfectamente. Y la sintonía con la que termina cada episodio es una canción interpretada por la actriz de musicales Jenna Russell. Una canción más alegre y muy pegadiza que en temporadas posteriores utilizaron ya no para cerrar los episodios, sino para empezarlos. Ojo, que la canción, como solía ser habitual para las series de la época, estaba compuesta expresamente para la serie. Ajá. Y mira, José, he hecho un ejercicio de libérrima traducción poética y que dice así. Pero espera, que todo esto pide una música de fondo generada por inteligencia artificial y libre de derechos. Hace frío afuera. No hay atmósfera para respirar. Estoy solo, más o menos. Déjame volar. Quiero irme lejos de aquí. Quiero divertirme bajo el sol más caluroso, bebiendo un zumo de mango fresquito y tumbarme como un náufrago comatoso. Quiero tener bancos de pececitos mordisqueando los dedos de mis pies. Pero he de hacer las maletas. Me dirijo al hiperespacio infinito. Allí cosecharé éxitos, viajaré a velocidades inimaginables. Me daré sesiones de rayos ultravioleta para seguir estando morenito. Fijemos un rumbo y huyamos de este mundo convulso. Tú, yo, nos espera la galaxia. Así que ven conmigo y démonos un buen hiperimpulso. Bueno, sigamos como si esto nunca hubiese ocurrido. Vale. Una semana después del estreno de ese primer capítulo, titulado El Final, se emitió el segundo, con el reto de mantener el interés conseguido, porque los episodios se emitían semanalmente con una duración de unos 25 o 30 minutos. Este segundo episodio, chulísimo, se llama Ecos del Futuro. La nave donde viajan los protagonistas sufre una aceleración superior a la velocidad de la luz. Esto provoca situaciones muy divertidas, José, con escenas donde los personajes se ven a sí mismos viviendo situaciones que no reconocen. Debe ser la velocidad de la luz. Holly, ¿qué está pasando? Es la velocidad de la luz. ¿Te llamas Holly? ¿Te llamas Holly? Estáis viendo Ecos del Futuro, ¿no os lo he explicado? ¿Qué son ecos del futuro? ¿Cómo de fácil lo explico? Que Lister pueda entenderlo. Jodo. Ya sé que es difícil. Viajamos más rápidos que la VL. A consecuencia de ello ves cosas que estás a punto de hacer antes de hacerlas. Menuda idea de olla. Me recuerda un poco a Guía del Autostopista Galáctico, por cierto, que ya lo comentaremos en algún programa. Completamente. Es una locura de episodio. Lister encuentra una fotografía sosteniendo a dos bebés que se supone que son sus hijos. Y en la visión de una explosión, Rimmer se ve a sí mismo muriendo. Y Gato haciendo de las suyas, como siempre. Y como Lister es un rebelde, comienza a tomar unas decisiones muy extrañas para cambiar esos eventos futuros. El ordenador de a bordo, Holly, les dice que a medida que se vaya reduciendo la aceleración, los ecos del futuro que se están presenciando van a suceder con más antelación, más pronto. Pero el enigma de este episodio es cómo es posible que Lister tenga descendencia si se supone que es el último ser humano vivo. Vamos, que los últimos guionistas no tardaron mucho en tirar de teorías científicas reales. En este caso, esa teoría que sustenta la posibilidad de sufrir anomalías temporales para las personas que se atrevan a acercarse a la velocidad de la luz. Y sobre viajes en el tiempo solo diré dos cosas. Regreso al futuro. Vale. Equilibrio de poder, José. Equilibrio de poder es el título del tercer episodio. Y aquí encontramos las primeras crisis de corte existencialista. Lister se pregunta por qué tiene que soportar al holograma de Rimmer y se pregunta si podría quitárselo de en medio y poner en su lugar al holograma de su amor platónico, Christine Kochanski. Holly, ¿por qué proyectas el holograma de Rimmer? ¿Y a quién debería proyectar? Mi Christine Kochanski. Podías haberla recuperado a ella. En todas tus conversaciones con ella compartiendo un total de 173 palabras. ¿Y bien? Si nos atenemos a la cantidad de palabras, tenías mejor relación con tu árbol de caucho. Pues Holly le dice que lo decidió así porque, según sus cálculos, era el único que lo podía mantener cuerdo. Pero vamos, que la explicación no le convence y pide que por lo menos se le permita tener durante un rato al holograma de Christine Kochanski. Y como solo puede haber un holograma, Rimmer dice que nanay, ni por unas horas ni por un minuto, que no se fía. Y el final
tenéis que verlo. Curiosamente, este episodio, que tiene esos matices más filosóficos, por decirlo de alguna manera, fue injustamente considerado el más flojo de esa primera temporada de Enana Roja. Y si el episodio más flojo también tenía muchas pinceladas de originalidad, pues la serie al final supo mantenerse y, como dijimos al principio, con el tiempo se volvió una serie de culto. 12 temporadas, una temporada especial de 3 episodios y una película. Todo entre 1988 y 2020, casi nada. Casi nada. Así que, por favor, si no habéis visto la serie, dadle una oportunidad. Este programa se lo hemos dedicado a la pureza e inocencia de aquellos primeros episodios que se grabaron con muy pocos recursos materiales, pero con unos valiosos recursos creativos que, una vez comprobado el éxito y su rentabilidad, han estado exprimiendo. A partir de la segunda temporada se incorpora al elenco David Ross, interpretando, para quedarse, al androide Kritten. Y hasta aquí, por tanto, este programa. ¿Y a ti que nos estás escuchando, conocías esta serie? ¿Qué otra serie del siglo pasado te hizo reír o consiguió emocionarte de alguna manera? Si la serie que estás pensando no es muy conocida o demasiado extravagante o incorrecta, mejor. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.